Cuba. Hablar de Cuba, de nuestro país, de nuestra nación, el país en el que nacimos, el país que nos vio crecer, el país que nos formó una personalidad tan fuerte, tan trabajadora, tan luchadora como la que tenemos el día de hoy ambos dos, es bastante triste y se nos hace un nudo muy fuerte en la garganta a la hora de ver cómo están nuestros cubanos el día de hoy. Realmente es algo que es la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. En Cuba la situación está demasiado difícil y estamos dolidos con esa situación porque nuestra familia está pasando por ello también. En este video queremos hacerle un breve resumen sobre las cosas que más nos chocaron a nosotros cuando estuvimos ahora en nuestro país, que lo visitamos por 3 meses, al cabo de 3 años ya viviendo en Rusia, adaptado a otra vida. Lastimosamente en este momento nos duele mucho el pensar en cómo está viviendo el cubano actualmente. Ya el cubano no es como antes, cuando nosotros éramos pequeños o éramos adolescentes, que salía a las calles y se tomaba un ron, salíamos a conversar, todo el mundo era risa, todo el mundo se quería, todo el mundo estaba ilusionado por ir a la escuela, ir a trabajar, hacer muchas cosas. Ya hoy por hoy la única cosa que está en la mentalidad del cubano y en la cabeza todo el día es comida y corriente. En el video de hoy, chicos, les estaremos comentando cuáles fueron las cosas que más nos chocaron al llegar a Cuba luego de estar 3 años viviendo en Rusia. ¿Ok? Una de las cosas que más nos chocaron, con las que más tuvimos dificultades al llegar a Cuba, fue con el tema transporte. Ya saben, ¿verdad? El transporte en Cuba siempre ha estado malo, no vamos a engañar, siempre ha estado malo. Eso no es nuevo. Pero ahora, realmente al llegar a Cuba después de 3 años, nos hemos dado cuenta de que está de malo 3 pasos más para arriba. Súper peor. Por el tema del combustible, o sea, combustible perdido, no hay combustible, un déficit muy grande de combustible en todo el país, lo que hace que el valor del transporte exceda. El transporte público, ómnibus nacionales, por gusto. Para poder moverte en ómnibus nacionales, tienes que sacar pasaje con 1 o 2 meses de antelación, o ya tú sabes que te lo resuelvan por detrás del telón. Exacto. Y la manera normal de moverte, ya sabes, carros particulares, comprando la gasolina en MLC y carísimo. Imagínate los precios. Por ejemplo, para movernos de La Habana a Villa Clara, $150. Ejemplo. Fue el carro la única opción que tuvimos. Moverte de Villa Clara a Santiago de Cuba te están pidiendo $500 en un carro particular para moverte. Así de fácil. $500, como si en Cuba fuera $500, 500 pesos. Entonces realmente es una locura el tema del transporte. ¿Y qué vamos a dejar para las guaguas? O para los que sean de otro país, la guagua en Cuba significa el ómnibus, el bus, igual o peor, no existe. Está malo igual para tanto como para estudiantes, para trabajadores que tengan que viajar de municipio a municipio, malo para todo el mundo. Te encuentras médicos, ingenieros cogiendo botella o haciendo autostop, como lo llaman en otros países. Es bien triste. Demasiado malo está el transporte realmente. Imagínate que si hacía tiempo pasaba una guagua cada 20 minutos, cada 15 minutos, cada 30 minutos en ocasiones, en dependencia del local donde tú estés o en la provincia donde estés viviendo, ahora es imposible. Ahora pasa una cada hora, porque es que no existe el combustible suficiente como para abastecerla toda y tenerla toda funcionando. Y entonces para colmo se rompen, porque al no poder funcionar, al no estar activas todo el tiempo, al no darle mantenimiento, no hacen nada. ¿Entiendes? Están estancadas ahí oxidándose, echándose a perder, y por eso el país va cada vez más para atrás. Por ejemplo, la terminal en el municipio donde yo vivo es una terminal que está prácticamente en desuso, está pintada en la pared. Ahí no funciona para nada, no hay ómnibus de nada, no hay guagua, no hay máquinas particulares, ni siquiera no hay nada, es por gusto. Otro de los temas que más está afectando en este preciso momento a los cubanos, y por no decir que es en el que más piensa el cubano cada día, cada hora y cada segundo desde que se levanta hasta que se acuesta, es el tema de la comida. ¿Ok? Ahora mismo conseguirse un plato de comida está siendo el reto y el desafío más fuerte que tiene el cubano día a día. Te acuestas el día de hoy y ya estás pensando en qué vas a comer mañana, qué vas a desayunar. Los niños van a la escuela y no tienen desayuno, ¿entiendes? Es bastante triste. Van a la escuela los niños sin desayunar, los maestros van a la escuela sin deseo, sin fuerza de hacer nada. Imagínate tú un constructor que tenga que pasarse un día entero trabajando en la construcción al duro sol de Cuba, porque la temperatura en Cuba siempre está a esto,
¿ok? Ni siquiera es una temperatura fresca, es una temperatura cálida y un sol bastante fuerte. Imagínate un constructor que tenga que ir al trabajo el día entero, al duro sol que hay, con el calor que hay, y tenga que hacerlo sin desayunar porque en su casa no hay ni un pan, ¿ok? Sí. Eso es una cosa imposible. Los panes están costando carísimos, 100, 150, en dependencia de lo que lo quieran vender, porque ya en Cuba el tema del precio o los costos de las cosas es un tema que no puedes discutirlo con nadie. ¿Entendiste? No puedes decirle a alguien si esto está caro, si un cartón de huevo está caro, no puedes decirlo, por la sencilla razón de que obviamente todos los precios están locos, no hay un estándar por el cual las personas puedan regirse, y mientras más sube el dólar, más todo se pone a lo loco. Estamos hablando de un precio que es prácticamente un salario de una persona, entonces calcula, imagínate. Y en el caso, por ejemplo, de personas mayores de la tercera edad, hay muchas personas de la tercera edad que están cobrando solamente 1,200 pesos al mes. Entonces esto te lleva a la pregunta siguiente: ¿cómo sobrevive el cubano? Es una cosa que siempre nos ha caracterizado a los cubanos, la palabra inventar. ¿Ok? El cubano vive del invento, caballero. Hay que dejarse de cuento. El cubano vive del invento. Vive de que si mezcla una cosa con la otra, a ver qué tal le quedó. Que si hace una fritura de arroz. Que si hace con una guayaba 10 pomos de jugo. O sea, tiene que inventar porque es así. Obligatoriamente la situación no está como para comer lo que uno quiere. ¿Entendiste? Hay que comer lo que aparezca. Lo que hay, lo que se pueda, lo que se consiga. Un huevo, tienes que hacer una tortilla para sabrá Dios, para 2 personas. Imagínense. Y eso sí aparece, porque muchas veces las personas tienen hasta el dinero en la mano y ni siquiera tienen cómo comprarlo. ¿Entendiste? Porque salen a la calle y no hay. Es una cosa realmente de loco. Imagínense que el día de hoy el cubano está sobreviviendo prácticamente gracias a las MIPYMES. Para los que no lo saben, una MIPYME es una micro, pequeña y mediana empresa que normalmente se le atribuye a los particulares, pero que están bastante relacionadas con el gobierno cubano. En su objeto social, estas MIPYMES tienen el poder de introducir alimentos y productos de exportación desde el exterior hasta el interior de la isla, y con eso abastecer al pueblo de ciertos artículos que normalmente el país no produce. Entonces, el cubano está sobreviviendo prácticamente a base de estas MIPYMES. O sea, los artículos de la canasta básica, los artículos esenciales y básicos para vivir, lo tienen que comprar en estas MIPYMES, porque en las tiendas en TRD, las tiendas en MLC, las tiendas normales de la isla no aparecen. No aparecen. Todo. Exacto. El aseo, la comida, un pomo de aceite, todo eso hoy por hoy existe únicamente en las MIPYMES. Entonces, nos podemos preguntar, si los únicos productos básicos aparecen solamente en manos de pequeñas empresas o medianas empresas, ¿qué precio pueden tener actualmente esas cosas? Los huevos, otro tema que está en boca de todos los cubanos. Un huevo, 100 pesos. ¿Dónde se ha visto eso? Y un cartón de huevo te pueden pedir hasta 2.500, 3.000 pesos. Fácil te lo piden por un cartón de huevo. Por ejemplo, la cerveza también, porque ni siquiera la Cristal, que es una cerveza nacional, no la vas a encontrar. Entonces, cervezas exportadas de cualquier tipo, te puedes tomar hasta 500 tipos de cerveza diferentes. Una cerveza desde 170 hasta 180, 200 y hasta 300 pesos en algunos paladares particulares. Carísima. Ya hoy por hoy tomarse una cerveza ya no es un gusto, ya es un lujo bastante grande. Un pomo de aceite de 1 litro está costando aproximadamente entre 900, 1.000, 1.200, 1.500, como te dije, en dependencia del lugar donde lo vayas a encontrar. Una barra de dulce de maní, que se consume bastante en Cuba, al menos donde yo vivo. Y que a mí me encanta. Y a mí también me encanta. Una barra de dulce de maní está costando 120, 150, 170 pesos. O 200 pesos, como en el caso de Matanza, cuando llegamos, que la primera barra de maní molido que nos comimos nos costó 200 pesos. En el caso de productos básicos, como por ejemplo la leche, es muy difícil encontrar leche hoy en día en Cuba. La leche está perdida. Y cuando aparece un paquete de leche en polvo, que me acuerdo que cuando vivíamos en Cuba, costaba unos 25, 30 pesos, ya estaba hasta 50 pesos, costaba un paquete de 1 kilo de leche. Ahora está costando prácticamente 2.000 pesos, 2.500, 2.300, 1.800, todo en dependencia de donde lo encuentre. Por eso en el caso de nosotros, una de las cosas en las que más gastamos dinero en Cuba fue exactamente en ese tema, en el tema de la comida. Recuerdo en La Habana que salimos un día que teníamos hambre, queríamos desayunar algo diferente, ¿entiendes? Y bajamos un día y le dije a Chris, le dije, vamos a coger 6.000 pesos, 8.000 pesos
y bajamos y realmente gastamos esa misma cantidad de dinero y lo único que trajimos de vuelta fue, me acuerdo, un pomo de yogur natural, 2 pizzas, que las pizzas, ni hable del precio de las pizzas, que están costando 180, 200, 300, 400, en dependencia de donde la compres y en dependencia del tipo de pizza que tú compres. Unas galletas, un pomo de refresco, mayonesa, un pomo de mayonesa y no más. Caballero, un salario de un profesional que normalmente es entre 2.000, 3.000, 5.000, 9.000, en el caso de un buen salario, se te va en solamente un desayuno. ¿Entiendes? Entonces este tema realmente nos afectó ahora en Cuba, ya que para encontrar cualquier alimento tenías que caminarla para encontrarlo porque no aparece. Y realmente cambiabas un billete de $100 y con $100 no te compras nada, así literal. En el tiempo que estuvimos, para que tengan una idea, en el tiempo que estuvimos el dólar estuvo entre 385, el tope que tuvo fue 390, por ahí aproximadamente, hasta 315. Lo que equivale a que un billete de $100 significa 38.000, de 38.000 pesos pone a 31.000 y algo. ¿Entiendes? Que eso no lo cobra nadie en Cuba. Y eso se nos iba a nosotros en un segundo. Y no comprabas nada. Otra cosa que nos chocó bien duro realmente cuando estuvimos en Cuba fue el tema de los apagones. Para las personas que son de otro país, que no son de Cuba y no saben lo que es los apagones, cuando te quitan la corriente por un largo periodo de tiempo. Estamos hablando de que te quitan la corriente hasta 19 horas. Tuvimos un día que nos quitaron la corriente 19 horas sin electricidad. ¿Se imaginan? Es algo realmente incómodo, realmente que te afecta a las personas que tienen que preparar a los niños para las escuelas, que no pueden prepararle el desayuno, no pueden calentarle la leche o no pueden prepararle la comida. Depende de la hora que te quiten la corriente. Eso no tiene ni fecha ni horario en el calendario. Es una cosa loca. En nuestra opinión personal, para mí es una de las cosas que más afectan al pueblo cubano. Es insoportable, con el calor que ya le comenté que existía en Cuba, es insoportable tener que dormir una noche entera sin electricidad. Es insoportable, te comen los mosquitos, los jejenes, tienen muchísimo, el sudor es insoportable, pasan la noche entera empegotado y lo más triste del caso es que al otro día tienes que levantarte temprano e ir a trabajar. Si te dejas de trabajar, no le puedes dar comida a tus hijos y el salario mínimo ese del que te hablamos también, ni eso lo vas a poder recibir. Si está mala la situación recibiendo ese salario, imagínate tú sin poderlo recibir. Muchas madres deciden ni siquiera llevar a los hijos a la escuela porque el niño por la mañana no puede levantarse. Se levanta y tú te partes realmente el corazón ver a que tu hijo te diga: mamá, pero si no dormí nada. ¿Entiendes? Es algo demasiado triste que muchos padres dicen: ok, mi amor, sigue durmiendo. ¿Por qué? Porque la corriente la pusieron a las 6 de la mañana, que era la hora que tenía que levantarse esa madre y ese niño para ir a la escuela. Los niños ya no van a las escuelas con la misma gana y la misma ilusión de aprender porque no descansan, no duermen. Exacto, no tienen ganas, no tienen motivación. La madre se puede meter la noche entera con un abanico, abanicando al niño para que pueda descansar, para que pueda dormir, y eso es algo realmente triste. Realmente es algo que a uno le duele como cubano. Es real que hay madres que se meten la noche entera con un abanico para que el niño pueda descansar. Y tienen soluciones prácticas porque realmente hoy por hoy existen muchas ventas de productos que te sirven para aliviar estos apagones, como por ejemplo los ventiladores inalámbricos, que son por batería. También existen las plantas eléctricas y todo, pero hay que estar aquí, hay que ser sincero, eso no está al alcance del pueblo entero. Si todo el pueblo tuviera acceso a eso, no estuvieran pasando tanto trabajo, pero aunque todo el mundo tuviera también una planta, no existiría el combustible para cada planta eléctrica, ¿entiendes? No todo el mundo tiene la posibilidad de tener un ventilador recargable, de tener un fogón de gas. Se está cocinando con leña. Las personas están cocinando con leña, que eso no se veía en Cuba desde hace 10.000 años. Eso es algo que ya está obsoleto. Imagínate la gente cocinando con leña en la plena calle. Y además de eso, ya las personas psicológicamente están hasta traumadas. ¿Por qué? Porque en el caso de personas que conocemos, que son muy afines y muy cercanas a nosotros, ya llegaba la electricidad y ni siquiera cuando tenían electricidad para dormir, dormían bien porque estaban más pendientes a la hora, a cuándo se la van a quitar, a si voy a dormir bien la noche entera. Estaban con esa tensión todo el tiempo. También habían personas que se levantaban, llegaba la electricidad a las 2 de la mañana y sabían que le iba a durar 3 horas y a esa hora tenían que levantarse, caballero,
a ponerse a cocinar, a ponerse a lavar, a ponerse a hacer las cosas de la casa que necesitan electricidad obligatoriamente para poderlas realizar. Ancianos de la tercera edad que también están pasando demasiado trabajo con el tema de los apagones porque pasan demasiado calor, no descansan, no tienen la comida en sus horarios, una persona mayor, hospitales, las personas hospitalizadas, algunos hospitales tienen plantas, pero muchas plantas de ellas no tienen combustible, como hablamos anteriormente, que no hay combustible para las plantas eléctricas, y a veces en los hospitales también se va la corriente, aparte de las pésimas condiciones que hay en los hospitales, que ya la saben también. Y en el caso de eso mismo, no solamente en los hospitales, vimos el caso de un muchacho en Cuba que fue operado y no tenía ni siquiera las condiciones para pasar el postoperatorio. Fue directamente a su casa y no tenía ni siquiera un ventilador, el pobre, para poderse echar aire. Fue una cosa increíblemente triste, pero gracias a Dios el cubano, sea como sea, el cubano tiene muy buen corazón y ayuda a todo el que pueda. Esa persona recibió ayuda de sus vecinos, le dieron ventiladores recargables y le fueron ayudando también donándole algunas cositas de medicamentos porque tampoco hay medicamentos en Cuba. El tema de los medicamentos, eso es otra candela más realmente, porque no aparece medicamento en ningún lado. O sea, enfermarse en Cuba ahora mismo es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es caer en un hospital, porque ahí sí ya es la última carta de la baraja, porque no hay medicamento para nada. Si te vas a operar tienes que buscarla desde el bisturí hasta los guantes. Si te vas a sacar una muela tienes que buscarlo todo. Si te da un dolor de cabeza no hay una duragina, no hay un paracetamol, no hay nada. Entonces si te enfermas es demasiado complicado realmente. Es bastante triste realmente la situación médica en el país en este preciso momento y sobre todo la frustración que están presentando en este preciso momento los doctores. Caballero, hay que entender que la culpa no es de los médicos. ¿Ok? Hay que entender que esos médicos están haciendo hasta lo imposible por atenderte, pero si no tienen los recursos no lo pueden inventar del aire. ¿Entiendes? Hay que esperar a que lleguen los suministros, hay que ver o tratar de buscarlo también por nuestra forma. Siempre tener una reserva de medicamentos, siempre que puedas tener una reserva de medicamentos, de alguna jeringuilla, de unas pastillas, un suero, cualquier cosa, siempre que lo puedas ir acaparando, guárdalo. Y guárdalo bien porque lo vas a necesitar. Y si no lo necesitas tú, lo necesita un amigo tuyo, un vecino o hasta una persona que veas por la calle que simplemente quieras ayudar y no lo tenga. ¿Ok? En los grupos de Facebook siempre hay personas pidiendo medicamentos también, precisamente por eso, porque cuando más lo necesites, cuando no aparece. Y cuando aparece un precio que aguántate, un precio demasiado caro que tú dices, quizás algunas personas puedan resolverlo porque tienen su situación económica un poco diferente, pero no todo el mundo puede acceder a los precios que hay de los medicamentos en la calle. Entonces hay que sensibilizarse un poco con la raza humana, hay que ayudar mucho más al prójimo y agradecerle a la vida, porque si tú lo tienes y puedes ayudar a otra persona, en algún momento todo va a llegar a ti nuevamente. Entonces, hablar de los problemas de Cuba realmente no, eso es por gusto. Es por gusto. Hacer un video que va a ser demasiado largo para ustedes, entonces queríamos hacerle como un resumen, lo que más nos afectó, porque si nos ponemos a hablar acá de todos los problemas de Cuba, necesitamos 10 videos, a ustedes se les van a acabar los datos móviles y nosotros no vamos a terminar el video. Exactamente, realmente. pero no queríamos finalizar el video del día de hoy sin decir que todo eso, todas esas cosas por las que nosotros pasamos, todas esas situaciones de las que les comentamos y todas las molestias que tuvimos valieron la pena por la sencilla razón de que pudimos ver a nuestra familia. ¿Ok? Nosotros teníamos entendido y teníamos ya mentalizado que íbamos a pasar por muchas situaciones parecidas, pero como mismo dijimos en el título del video, no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Esa frase nos la repetimos muchas veces. Nosotros sabíamos que la situación estaba mala, pero cuando nos tocó vivirla, a nosotros nos chocó 10 veces más. Y esa misma situación es la que está pasando todo el mundo en Cuba en este preciso momento. Por lo tanto, tú que estás viendo este video, tú que tienes un poder económico, si tú tienes alguna posibilidad de ayudar a alguien en Cuba, hazlo, ¿ok? Hazlo, porque realmente cualquier ayuda, aunque sea una java de medicamentos, aunque sea un combo de comida, aunque sea cualquier cosa que tú mandes para algún lugar, sobre todo para los hogares de ancianos, para los hogares maternos, para las personas en la calle, hazlo, porque sin dudar eso va a ayudar mucho, mucho a las personas. Nuestra familia la pudimos abrazar, estuvimos con ellos, tanto en Matanza como en La Habana, como en Villa Clara, como también en Santiago. Estuvimos con mucha de nuestra familia, inclusive vi a mi familia de Guantánamo también, que fueron a verme, así que gracias a ustedes valió la pena todo. Eso era realmente lo que nos aliviaba más el corazón, lo que nos daba más fuerza para seguir adelante, que al final pudimos ver a nuestra familia
por 3 años que hacía que no la veíamos, compartir con nuestras amistades, que uno las También. extraña, que no es lo mismo estar en Cuba que estar en otro país con otras amistades, que son las amistades de siempre, de cuando uno es chiquito. Claro. Entonces, por esa parte sí valió la pena realmente visitar Cuba, pero realmente la situación está dura. Exacto, nos faltaron por ver muchas personas que nos escriben, oye, estás en Cuba, estuviste en Cuba, ¿qué pasó? ¿Por qué no me viniste a ver? Caballero, el tiempo, aunque ustedes crean, no alcanza para nada. Entre el sal, busca esto, entre el costo del transporte, como ya lo hablamos anteriormente, que ir de un lugar a otro es muy difícil. Él es de una provincia, yo soy de otra, nosotros necesitamos estar juntos en un mismo lugar, ¿entiendes? Porque no vamos a andar tú por un lado y yo por el otro, y eso se hace muy difícil. Realmente estar en todos los lugares a la misma vez y con el transporte en Cuba como está, es imposible. Entonces, hasta aquí, chicos, el video del día de hoy. Ahora sí terminamos el video. Estamos un poco tristes, un poco molestos. Este no ha sido un video tan agradable de contar. Pero bueno, era un tema que queríamos tocar, que queríamos abordar. No queríamos pasar por alto para que ustedes supieran, los que no saben, conocieran cómo está la situación en Cuba y cómo la pasamos cuando estuvimos allá. Y bueno, chicos, si les gustó el video de hoy, no olviden dejar su like por acá, activar las notificaciones en la campanita para que les avise siempre que publiquemos un nuevo video. Suscribirse si son nuevos también. Claro, y también compartir. Eso es muy importante porque nos ayuda a seguir creciendo. Así que cuídense mucho, les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo y hasta un próximo video. Chao.